En una entrada anterior hablábamos sobre la importancia que tiene que los peritos cuenten con información, elementos o datos objetivos para poder realizar el dictamen pericial y poder darle al juez elementos para que llegue a una conclusión sobre el hecho que se está investigando. Todos esos datos, o la mayoría de esos datos o elementos o objetos, se obtienen muchas veces, y cuando hablamos de hechos criminales o delictivos, o aparentemente delictivos, del lugar del hecho. Es por eso que este lugar o lugares donde ocurrieron los hechos pasan a ser el punto de partida de toda la investigación criminal. Y todo lo que se haga en esa primera instancia, en la inspección del lugar del hecho, va a definir el éxito de dicha investigación. Es por eso que es fundamental el trabajo, ese primer trabajo en el lugar de los hechos por parte de todos los agentes que deben intervenir en esa inspección. ¿Y quiénes son? Bueno, en primer lugar es el personal interventor de la policía que toma conocimiento del hecho y que llega al lugar. Y la función especial de este personal es resguardar el lugar. ¿Qué significa esto? Que nadie entre, que nadie salga, que no se transite sobre el lugar de los hechos. Vemos en muchos casos, sobre todo cuando el lugar del hecho es un descampado, donde hay cuerpos, un montón de personas que no tienen nada que hacer en ese lugar. Y eso generalmente lo que hace es contaminar ese lugar del hecho. Y se pierde, por supuesto, muchos indicios que después podrían llevar a que se dictamine de una forma más clara sobre ese hecho. Va a tener la función además de evitar que se muevan objetos o que se lleven objetos del lugar, que se borren indicios y fundamentalmente darle participación a los peritos y a los magistrados intervinientes y que están de turno, ¿sí? Que son los que van a en general dirigir la investigación. El tercer grupo de personas que van a intervenir justamente son los peritos fotógrafos, planimétricos, médicos, químicos, balísticos, y la función justamente de esto es la fundamental, ¿sí? Es decir, van a tener que individualizar todos esos indicios, rastros, datos, que después nos van a servir para la reconstrucción del hecho, y después fijarlo en la escena y posteriormente poder recolectar para su traslado al laboratorio y análisis y estudios que se deban realizar posteriormente sobre esos elementos. Los médicos van a tener que examinar la posición y demás características que sacan del cuerpo en ese lugar para poder después levantarlo y llevarlo y hacer la autopsia pertinente. Fundamental esa primer tarea en el lugar de los hechos. Si todo eso se hace muy bien, se hace como corresponde y siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos, muchos autores dicen que no es posible que haya delitos sin resolver. Esto se puede discutir o no, pero lo que sí sabemos es que muchas veces se han perdido en esa primera inspección muchos datos y muchos indicios que después no pudieron ser recuperados. Y esto hace a una frase muy famosa dentro del ámbito criminalístico de Edmund Lockhart que dice: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Fundamental entonces poder hacer una buena inspección para que después tanto los peritos como los magistrados y como la sociedad en general tengan plena convicción de que los hechos pasaron de una determinada manera y no de otra.